Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa, Conoce la verdad. Iniciamos. En esta noche vamos a seguir hablando de cómo desarrollar, cómo crecer espiritualmente, cómo desarrollar ese crecimiento espiritualmente en nuestro ser interior. En nuestro ser interior hemos visto según Job capítulo 39 del versículo 19 en adelante, que le dice, Dios le estaba diciendo a Job: ¿no diste tú la fuerza al caballo? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Estoy leyendo, citando Job capítulo 39, y le dice: escarba la tierra, se alegra en su fuerza y sale al encuentro de las armas. Sale al encuentro de las armas. Y hoy nos toca hablar sobre el verso, Job capítulo 39, verso 22, que dice: hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro de la espada. Así es que hoy vamos a hablar que la fe de Jesucristo, el hombre nuevo que está en nosotros, el que se está desarrollando en nosotros, hace burla del espanto. Hace burla del espanto. No hay que atemorizarse, no hay que salir corriendo. Vimos anteriormente que el hombre nuevo, la fe de Dios en nosotros, la fe del Hijo de Dios en nosotros, sale al encuentro de las armas. Por lo tanto, podemos entender que en Job capítulo 39, verso 22 dice: hace burla del espanto. Y hoy vamos a tocar sobre ese tema de hace burla al espanto. Pero Primera de Corintios también nos dice en el capítulo 13, verso 5, dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, y subraya ahí, no se irrita, no guarda rencor. Entonces ahí podemos entender, estamos desarrollando las 16 características de la fe de Jesucristo, el caballo de la fe, que es Jesucristo en nosotros, también que va relacionado con las 16 características de amor que habla 1 de Corintios capítulo 3 del versículo 4 en adelante. Por lo tanto, podemos entender que mientras vamos desarrollando y vamos creciendo en nuestro ser interior, podemos entonces tener en cuenta que vamos a ir creciendo. Y podemos darnos cuenta y ver cómo vamos creciendo. Cuando usted vino a Jesucristo, cuando usted no había recibido a Jesucristo, su corazón era de esta forma. Su corazón estaba en pecado. Fuimos vendidos por Adán en el huerto del Edén. Entonces, nuestro corazón estaba en una situación bien oscura, donde había orgullo, había malos deseos, malos pensamientos, y usted póngale todo como usted venía a Cristo. Pero cuando usted aceptó a Jesucristo, entonces entró en usted ese corazón nuevo. Y a este corazón nuevo, entonces nosotros le llamamos lo que es la sustancia divina, basado en Hebreos capítulo 11, que dice: la fe es la certeza, la fe es la sustancia. Es la sustancia divina, aquello que usted no ve con los ojos naturales, pero se está desarrollando en su ser interior, en su corazón. Entonces, cuando Jesucristo entró a su vida, Él vino de esta forma. Entonces entró con este corazoncito pequeño, y ese corazoncito pequeño nosotros le llamamos el desarrollo de la fe. Por eso es que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne hoy lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? Ese corazoncito blanco que usted mira dentro del corazón negro.
ese es el que nos da la fuerza, ese es el que nos ayuda a salir al encuentro de las armas, es el que nos permite no intimidarnos, es el que tiene el resoplido del caballo, es la gloria de la gloria de censo, es el que nos hace escarbar la tierra, escarbar ese valle en el cual estamos parados para encontrar el fundamento, ¿verdad? Es ese mismo corazón, es esa misma fuerza que nos impulsa a salir al encuentro de las armas. Es el que nos viste de crines ondulantes, aquella voz de trueno en el cual explicamos que el trueno era la separación y la unión de dos nubes, y entonces es una onda chocante, y cuando choca, cuando se une, produce el trueno, en lo que nosotros escuchamos relámpago y trueno. Y eso es lo que significa, es cuando yo uno mi voluntad mía a la voluntad de Dios. Entonces, a medida que yo voy creciendo en este caballo de la fe, o creciendo mi corazoncito va a ir creciendo cada día. Entonces, tengo la fuerza Geburá, me convierte en un Giborín, me visto de crines ondulantes, o sea, uno mi voluntad, y entonces voy creciendo cada día, cada vez que voy desarrollando mi fe, voy creciendo mi corazón, mi hombre nuevo, la sustancia divina, la palabra de Dios va creciendo. Se alegra en su fuerza, y así sucesivamente voy creciendo. Y este es el desarrollo del hombre nuevo. Entonces, aquí es donde viene algo muy importante. Muchas veces actuamos con el hombre nuevo, pero hay situaciones todavía que nos permiten actuar con el hombre viejo, o sea, con el corazón viejo, o sea, con la parte negra que usted mira en ese corazón. ¿Por qué? Porque todavía no hemos muerto a esa parte de nuestra vida. Entonces, podemos ver que entre las 7 características del amor que hemos visto, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, y hoy vamos a ver, el amor no se irrita. Entonces, podemos ver entonces que dentro de la característica de hace burla del espanto, entonces hablamos también de la característica que el amor no se irrita. El amor no se irrita. Entonces, ¿qué significa ser irritable? Ser irritable significa estar cerca de la punta de un cuchillo. Es fácil pincharse. O sea, cuando yo me irrito, estoy en la punta de un cuchillo, y ese cuchillo significa pincharme, significa fracasar, significa arruinarme, significa estar en una situación incorrecta. Entonces, podemos entender que el que ama por medio de Jesucristo, nunca se irrita, no se va a irritar. No hay lugar en el nuevo corazón del nuevo hombre que está la palabra irritarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos irritamos, entonces significa que no hemos muerto todavía. Entonces, podemos encontrar que la palabra irritar, que irritar lo encontramos en esta parte de la Biblia. Del corazón. Nos irritamos. Entonces, la palabra irritar no está en el nuevo corazón o en el nuevo hombre, no, en la sustancia divina, no está aquí. ¿Por qué? Porque aquí, en este corazón nuevo, en este hombre nuevo, en este crecimiento de la fe del Hijo de Dios, no va a haber espacio para que se irrita. No va a haber espacio, no hay espacio. Entonces, cuando nosotros nos irritamos, es porque todavía nos está gobernando el hombre viejo. Recuerde que Pablo dijo en Romanos, que me encuentro en medio de 2 leyes. Me encuentro en medio de las leyes, la ley de Dios y la ley de la carne. Y entonces, cuando nosotros nos irritamos, estamos en la ley de la carne, no en la ley del Espíritu.
Ser irritable, como les dije, significa estar al borde o estar cerca de la punta de un cuchillo que nos va a llevar a una destrucción. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros todavía nos irritamos? Ojo, estoy desarrollando la palabra, el caballo de la fe o el hombre nuevo hace burla del espanto. Pero para llevarlos a hacer burla de espanto, tengo que primero hablar sobre que el amor no se irrita. El amor nos irrita porque el amor, si nos irritamos es porque hay todavía en nuestro ser interior cosas que tenemos que morir, que todavía están vivas, que todavía nos enojamos, que todavía nos encolorizamos, que todavía nos irritamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos de nosotros nos irritamos todavía? Y hagámonos un examen hoy. ¿Cuántas veces hoy usted se irritó? ¿Cuántas veces hoy usted cambió de humor, contestó mal, se sintió abrupto, se sintió enfadado, se sintió enojado? ¿Por qué? Porque tal vez recibió una noticia inesperada. Y eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Entonces, cuando nos irritamos es porque oímos algo, vemos algo, porque eso es lo que nos viene a provocar irritación. Y Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire qué lindo. Prefiero no airarme y no tener fuerza. Porque dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Pero me encanta el otro, dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, y esto es lindo porque ¿qué es dominar su espíritu? Tener dominio de su espíritu es dominio de sí mismo, es la corona del fruto del espíritu que habla Gálatas 5:23. Es la corona de eso. Entonces dominarse a mí mismo, dominarse a uno mismo, dominarme a mí mismo cuesta más y tiene más valor que dominar por la fuerza de otros. Tiene más valor. El más humilde de los hijos de Dios, escuche bien esto, el más humilde de los hijos de Dios puede así ser más grande y de mayor honor que un Alejandro Magno, que un Julio César o que un Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque esas personas sabían mandar, pero muchas veces no dominaban, no se controlaban, no dominaban su propia voluntad. Entonces el dominio de sí mismo requiere mayor sabiduría y fuerza de voluntad. O sea, cuando yo me domino, o sea, es que estoy doblegando mi voluntad, es que estoy sometiendo mi voluntad, es que entiendo que no debo de enojarme, que no debo darle cabida a la irritación en mi corazón. Porque cuando yo me irrito, cuando usted se irrita, entonces hablamos mal. Dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestras esposas, porque nuestra voz se altera. Nuestros hijos nos miran enojados, entonces nos irritamos. ¿Por qué? Porque hay una parte del corazón que todavía no ha crecido. Pero para eso estamos en esta noche, para aprender a crecer al nivel de la estatura del varón perfecto. Para eso estamos aprendiendo, para darnos cuenta verdaderamente cuánto nos hace falta crecer todavía. ¿Cuánto todavía nos hace falta crecer? Entonces, el dominarse a sí mismo dice que es mejor que dominar una ciudad. Porque dominar una ciudad, cualquier gritón, cualquier persona lo hace. Y ese no va a tener un mérito delante de Dios. Pero cuando yo me domino a mí mismo, controlo mis emociones, entonces ya estoy sacando de mi hombre viejo ese espíritu o esa irritación que provoca en mi corazón. Entonces, hagámonos estas preguntas. ¿Con cuánta facilidad nos irritamos y nos ofendemos? Imaginémonos hoy, hagámonos un ejemplo hoy, como les dije. ¿Con qué facilidad viene el enemigo y nos irrita? O sea, su esposa le habla mal, le da una noticia inesperada y miro que cambiamos de colores, nuestra voz se levanta, nuestra voz se altera y ya estamos irritados. Ya perdimos el dominio de nuestra voluntad. Ya perdimos el señorío de nuestro espíritu. Ya lo perdimos. Entonces aquí es donde hay que luchar
para poder crecer y para poder desarrollar. Porque el caballo de la fe o la fe de Jesucristo, el desarrollo de la fe de la esposa, siempre va a ser burla del espanto y no se va a irritar. No se va a irritar. Entonces, cuando algo va mal, aprovechan la situación con rapidez y expresan lo herido o frustrados que muchas veces nos encontramos. Usted se ha pensado esto. Muchas veces a usted o a mí, a todos nos ha pasado. Recibimos y muchas veces no expresamos, y aunque la herida esté en nuestro corazón, pero cuando viene algo que nos irrita, algo que verdaderamente rebalsa el vaso y decimos, ya no aguantamos, contestamos mal a esa noticia y sacamos todo lo acumulado que hay de días anteriores. Entonces expresan las heridas, expresan el daño, expresa cómo está nuestro corazón. Por eso una de las características es el amor nos irrita y el amor es Dios. Entonces debemos entender que si Cristo está en nosotros, Jesucristo está en nosotros, el amor está desarrollándose en nosotros. Entonces si el amor está desarrollándose en nosotros, no vamos a irritarnos. No vamos a irritarnos. Por más que Satanás traiga situaciones difíciles, no nos vamos a irritar. No vamos a irritarnos. Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que todos lo sabemos. El amor es tardo para ofenderse y rápido para perdonar. Debemos tener claro eso, ¿verdad? El que ama por medio de Jesucristo no se irrita. Entonces, en lo que hemos hablado ahorita en esta pequeña introducción, examinémonos. ¿Todavía me irrito? ¿Me irrito cuando miro una noticia en Facebook? ¿Me irrito cuando miro una injusticia? ¿Me irrito cuando mi esposa viene y me habla? ¿Me irrito cuando mis hijos se portan mal? ¿Nos irritamos todavía? Si eso nos está pasando, porque me incluyo, y como testimonio se lo digo, si eso me está pasando, tengo que ir rápido a la sangre de Jesucristo y a reconocer que verdaderamente todavía tengo que crecer. Tengo que crecer al desarrollo de la estatura del varón perfecto, al desarrollo del nuevo hombre. Tengo que correr a crecer mi corazón. Porque Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Esto es tremendo. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lindo Dios, verdaderamente, lindo Dios. Entonces, resumiendo, no hay lugar en el nuevo corazón para airarse, para irritarnos. Si eso pasa, aún todavía estamos actuando en el hombre viejo. Todavía estamos actuando en el hombre viejo. Entonces, podemos entender, y aquí voy y dibujo nuevamente este corazoncito. Si todavía me irrito, aquí hay dos partes. Imagínense, este es usted, este soy yo. Aquí estamos los dos. Usted y yo, aquí. O sea que en mi ser interior hay dos corazones, por así decirlo, por ejemplificarlo, por hablarlo figurativamente. Está el viejo hombre, que es este negro que tengo acá, este viejo hombre, el que todavía no ha muerto, ese viejo hombre, pero también está dentro de mí el nuevo hombre. Entonces, y estas son las dos leyes que habla Pablo. Y estas son las dos leyes que habla Pablo, que dice, en medio, o sea, dentro de mí hay dos leyes. Entonces, ¿quién nos está gobernando? ¿Nos está gobernando el hombre nuevo o nos está gobernando el hombre viejo? Y eso es una decisión que ya no le corresponde a Dios, es una decisión propia. Por eso es que el crecer o la decisión de separarme para Dios, de tener un crecimiento para Dios, apartarme para Dios, es una decisión por elección propia. Y esas son las experiencias que tenemos que tener. Voy a avanzar entonces. Job 39:22 dice, hace burla del espanto y no teme y ni vuelve el rostro delante de la espada. Y aquí vamos a subrayar
dos palabras. Vamos a desarrollar dos palabras. La palabra burla. La palabra burla es la palabra que en hebreo es sakhak. Sakhak. Y significa reír, jugar alegremente, danzar en gratitud o adorando con gratitud. Entonces, burla cuando dice hace burla del espanto, lo que dice ahí es que voy a reír, voy a jugar alegremente, voy a danzar en gratitud cuando reciba un espanto, cuando tenga un espanto. Y es adorando con gratitud, porque la palabra espanto, ¿qué significa? La palabra espanto significa alarma repentina. Pero quiero explicar lo que es burla. Burla, Satanás lo roba todo. Satanás agarra lo que no le corresponde y lo aplica a su gobierno, a su ley. Y entonces la palabra burla dentro del enemigo, o la palabra enemigo es que la robó, es la misma palabra de quejarse. Quejarse. O sea, cuando nosotros nos burlamos, no adorando, no riéndonos alegremente, sino que nos quejamos, simplemente nos estamos burlando de un Dios todopoderoso, nos estamos quejando o hacemos chiste o nos estamos burlando del prójimo. Esto es lindo. Entonces, la palabra burla significa reír, y la palabra reír lo que quiere decir es espectáculo risible. Espectáculo risible. O sea, es un espectáculo risible que se mira. Entonces, es jugar alegre, broma, burla. Entonces, resumiendo, burla en la balanza de Dios o en el lenguaje de Dios es danzar alegremente, es adorar con gratitud. Adorar con gratitud, para que usted lo apunte ahí. Y la palabra espanto es la palabra pakhad, que significa alarma repentina, algo que asusta. Mire, ¿a cuánto les ha pasado o cuántos han tenido una alarma repentina? ¿Qué es una alarma repentina? Una alarma repentina es que viene una noticia que usted no le espera. O sea, que viene de repente, o sea, surge de repente, no es planificada por usted, no es que usted hoy se va a acostar y usted dice voy a poner una alarma repentina y voy a despertarme a las 4 de la mañana para orar, por así decirlo. No, eso no es repentino, eso no es alarma repentina, eso es una alarma ya planificada. Entonces Satanás trabaja de esta forma, Satanás pone dardos repentinos. Tal vez en la agenda de Satanás está cuando quiere atacarlo, cuando quiere engañarlo, cuando quiere provocarnos a llevar esa situación de tristeza. Pero nosotros no lo sabemos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el caballo de la fe o desarrollamos la fe de Jesucristo en nosotros, puede venir cualquier noticia negativa, cualquier alarma repentina, y lo que va a pasar es que no me voy a irritar, sino que voy a adorar con gratitud, voy a danzar alegremente, voy a jugar alegremente, me voy a reír y voy a danzar con gratitud. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Lo que pasa y hacemos es, cuando viene una alarma repentina, lo que sucede en nuestras vidas es, empiezo a quejarme contra Dios. Y empiezo a decir, Dios, y mira cómo te sirvo, y mira cómo yo leo la palabra, y mira cómo yo te adoro, y con esto tú me pagas, y entonces ¿dónde está todo? Y viene entonces un desánimo, viene un desaire, y viene una actitud irreverente a Dios. ¿Por qué? Porque todavía mi corazón o mi hombre viejo me domina. Entonces, cuando mi amor que nos irrita, mi corazón nuevo está ahí, cuando recibo una alarma repentina, no me voy a quejar, sino que voy a correr a adorarle al Señor, voy a correr a exaltar el nombre del Señor, voy a adorar alegremente, me voy a reír y me voy a jugar, porque sé que alguien va a pelear por mí. Pero lo que consigue Satanás es que cuando le llegue ese problema inesperado, viene y provoca una irritación a su vida.
provoca una queja, provoca un lamento, provoca un encoleramiento, provoca un mal humor, provoca un genio terrible. Y eso nos ha pasado. O sea, cuando vienen esas alarmas, ¿qué decimos? Amor, hoy no me hables. Hoy recibí una noticia de verdad que no me agradó. Y entonces eso me hizo estar enfadado todo el día. Y tal vez mi hijo, tal vez nuestro hijo, tal vez nuestra familia, que anhelaba estar con nosotros, vino Satanás y arruinó ese día. ¿Por qué? Porque de la primera nos tumbó, nos derribó con esa alarma repentina. Entonces, el corazón nuevo, el hombre nuevo, la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios que está en mí, no va a permitir que yo me irrite. Viene una mala noticia, no la esperaba. Mira, ¿sabes qué? Uy, te viene esto. Oh, aleluya, gloria a Dios. Y corro a adorar con gratitud y a decirle, Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que me está pasando. Gracias por lo que tú quieres. Lo que tú quieres hacer es formar mi carácter. Gracias por lo que tú quieres hacer es enseñarme que en todo tiempo y en todo momento debo adorarte. En todo tiempo y en todo momento debo darte gracias. En todo tiempo y en todo momento debo danzar, debo alegrarme, debo reírme, debo alegrarme. ¿Cuántos están capacitados para hacer eso? ¿Cuántos hoy ha recibido una noticia que usted no esperaba y lo irritó? Y esa irritación le hizo alzar la voz, hablar fuerte, hablar en un tono pesado, humillar a sus hijos, se las vino a desquitar con quien menos debe, pero su cólera se la sacó con alguien. Y qué tremendo, ¿no? Que las que son paganas y pagan todo esto malhumorados son nuestras esposas. Verdaderamente hay que bendecir a estas mujeres. ¿Cuánto nos han aguantado de tantas noticias que venimos irritados? Venimos enojados. ¿Por qué? Por una alarma repentina. Y esas alarmas repentinas, estando en Dios y no estando en Dios, las vamos a tener. Entonces mejor corramos a crecer, corramos a no irritarnos. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar. Y entonces cuando corremos a adorarle al Señor, a adorar con gratitud, Dios va a pelear por nosotros. Eso es lo que hoy tenemos que aprender, eso es lo que hoy tenemos que darnos cuenta. Porque espanto, repito, esa alarma. Es espanto, es una alarma repentina, noticias y eventos que no queríamos saber, que no queríamos conocer. Esa es una alarma repentina. ¿Y cómo se le denomina esto? Es como, es que de repente nos viene una carga de emociones. Esa es una alarma de repentina, una carga de emociones repentinas que nos desestabilizan, que no esperamos. O sea, y tal vez el día era perfecto, el día era hermoso, me había levantado a orar en la madrugada, había alabado, había glorificado y de repente solo salgo, una llamada por teléfono y tengo una carga de emociones repentinas que me desestabilizan mi ser interior, me cambia de humor y me transforma a un ogro, me transforma a un hombre pedante para hablar, a un hombre trastornado, a un hombre loco, a un hombre enojado. Y pagan las consecuencias quien menos deben. De verdad, yo siento que este es tiempo para pedir perdón a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, que cuando pasen las cosas, cuando tal vez que algo no está saliendo bien, digamos en una transmisión, viene y nos irritamos y nos enojamos. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos dominar. No sabemos todavía someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que todo lo que pasa a los hijos de Dios, a los que le aman, es para bien. Y lo que Dios está haciendo es formar nuestro carácter, es formar nuestro carácter. Entonces debemos tener claro que cuando nos irritamos contestamos mal. ¿Y qué debo hacer cuando me estoy irritando? Corro a la provisión de su nombre para adorarle danzando, para adorarle con gratitud y para reírme. Entonces, es necesario entregar mi voluntad, es necesario entregar mi orgullo, es necesario entregar mi soberbia para que Jesucristo tome mi lugar.
y empecemos a reírnos. Y algo muy importante, esta es la experiencia que necesitamos en Cristo Jesús. Entonces, mire, amado, ¿para qué estamos desarrollando la fe? ¿Para qué estamos creciendo? Yo siempre les he dicho, no dejemos de poner la mirada en las bodas del Cordero. Entonces, si nuestra visión, nuestra meta es llegar a ser la esposa del Cordero, déjeme decirle y darle esta noticia. Usted y yo vamos a tener noticias repentinas en nuestra vida. Y solo hasta que no nos irritemos, habríamos de graduarnos de ese grado de fe. Mientras no nos graduemos de ese grado de fe, de esa característica del amor, que el amor nos irrita, las alarmas repentinas siempre van a estar viniendo y siempre nos van a estar irritando. Pero cuando yo ya me gradúo y yo ya me cuentan, mira, ¿sabes qué? Viene esta noticia fea, nos dimos cuenta de esto, o algo te pasó, la muerte de un pariente, la muerte de un familiar. Son alarmas repentinas que no esperas. Y en todo tiempo adoro al Señor, exalto el nombre del Señor, glorifico el nombre del Señor. Etapa superada. Y por más alarmas repentinas que vienen, siempre caminarás en paz y siempre miraremos la gloria de Dios, porque ya no eres tú, ya no es tu fuerza, sino que es la fuerza Geborá, la fuerza de Jesucristo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos vencer, no lo podemos enfrentar con mis propias fuerzas. Por eso Proverbios decía, vale más no irritarse que tomar el dominio de ciudades. Vale más enseñorearme de mi espíritu que tener poder. ¿Por qué? Porque quien se domina a sí mismo, tiene el poder, tiene la voluntad de Dios. Y si tiene la voluntad de Dios, tiene el propósito de Dios. Y si tiene el propósito de Dios, tiene la victoria de Dios. Entonces eso va a ocurrir siempre. Entonces, amada iglesia, debemos darnos cuenta que Dios siempre va a permitir alarmas repentinas, alarmas que nos van a dar espanto. ¿Para qué? Para ir a reírnos, para ir a danzar y para ir a alegrarnos alegremente. Si usted puede ver en su pantalla, los que pueden verme, dice, hace burla del espanto. Entonces, cuando me hace burla del espanto, ¿qué va a pasar? Provoca una alarma repentina. Si usted lo puede ver en el lado derecho, va a provocar una alarma repentina. Pero esa alarma repentina va a ir y la voy a enfrentar riéndome, danzando, adorando con gratitud. Y entonces se va a cumplir el ciclo que el amor no se irrita. Entonces voy a estar siempre preparado para no irritarme. Y vamos hoy a contar una historia de quienes recibieron alarmas repentinas. ¿Quiénes recibieron alarmas repentinas? Y solo le voy a poner un ejemplo claro. Y vámonos a la palabra en el libro de Números, capítulo 14, del 1 al 3, del 1 al 12. Mire qué tremendo esto. La historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, empieza a tener noticias repentinas desde que salen de Egipto. ¿Qué pasó cuando salen de Egipto? Habían visto el milagro del mar abrirse, habían visto el ángel de la muerte pasar y matando a todos los primogénitos. Pero viene y cuando salen, Dios abre el mar rojo, o sea, Moisés extiende la vara y abre el mar rojo y pasan. Y todo ahí es victoria y todo ahí es alegría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había salido de una esclavitud, de una situación en la cual estaban atormentados allá en Egipto. Y entonces los sale, pero mire, ¿a dónde los lleva primero? Encuentran aguas amargas. Esa es la primera alarma. Y empiezan, ¿qué es lo que hace? En vez de adorarle, en vez de
exaltarle y de decirle, Señor, gracias, gracias verdaderamente porque nos sacaste de donde estábamos, estamos acá, nos das aguas amargas, pero ¿sabes qué? Te voy a adorar, voy a reírme, voy a hacer burla en la balanza de Dios, burla en el lenguaje de Dios, burla en el diccionario, en la constitución del reino de Dios, que burla es reír alegremente, danzar o adorando con gratitud. Y en vez de optar por ese lado de la balanza, optaron por el lenguaje de Satanás, porque sus corazones todavía estaban llenos de orgullo, de soberbia, de vanagloria, y entonces se irritaron, y entonces empezaron a quejarse delante de Moisés para con Dios. Y empezaron a decir, mejor estábamos allá, mejor estábamos en allá, mejor estábamos donde nos tenías. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en su corazón el pueblo de Israel tenía orgullo, tenía soberbia. Entonces se irritaba con facilidad, se irritaban. Y después de ahí lo llevó a Elín, donde habían palmeras, 12 fuentes de agua y habían palmeras. Entonces, ¿cuántas veces nos suceden cosas que creemos que no nos deberían de pasar? Y esto es lo hermoso. O sea, nos creemos tan justos delante de Dios, nos creemos tan puros delante de Dios, nos creemos tan merecedores delante de Dios, que creemos que solo hacemos un chasquido y Dios viene con una orden de ángeles. ¿Y qué quiere, señor Pedrito? ¿O qué quiere, señor Pedro? Aquí estamos para servirle. No es así la cosa. Nos creemos merecedores y estamos por la misericordia y gracia de Dios y nos salvamos gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero de aquí viene un crecimiento, viene el desarrollo del hombre nuevo, viene el crecer a la estatura del varón perfecto. Y entonces aquí es donde vamos a aprender en esta noche. Vamos a aprender en esta noche cómo recibimos, cómo el pueblo de Israel empezó a quejarse desde que salió de Israel, desde Egipto. Vamos al libro de Números capítulo 14, verso 1 y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, mire qué tremendo este pueblo. O sea, se creían tan merecedores, y es el pueblo de Dios, se creía tan merecedores que empezaron a quejarse porque creían que Dios estaba para atenderles sus caprichos. Que creían que Dios los había sacado y que los iba a andar en un pedestal. Cuando debemos tener claro que las experiencias son compradas. Separaciones para Dios. Eso es lo que debemos aprender, separarnos para Dios. Entonces, verso 13 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire qué tremendo este pueblo. De verdad, este pueblo era tan quejista. ¿Por qué? Porque tenía noticias repentinas y no las podían controlar. Siempre se irritaban. Verso 4, y dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué pasa acá para aquellos, para ir entendiendo lo que estamos hablando? ¿Por qué empezó a quejarse? ¿Por qué empezaron a murmurar esta gente? Para entrar en contexto de lo que estoy leyendo en Números capítulo 14. Habían pasado toda una trayectoria en el desierto. Y en esa trayectoria en el desierto siempre se quejaban. Levantaron altar de oro, levantaron el becerro de oro y solo pasaron quejándose, pasaron haciendo burla, pero en el lenguaje de Satanás, en el corazón contaminado, en el corazón de orgullo, en el corazón de la soberbia. Entonces, cuando llegaron a Canaán, que era el objetivo, antes de cruzar el río Jordán,
Ellos vinieron y se sentaron en un lugar que se llamaba Cades, y ahí Dios le dio la orden a Moisés que mandara 12 espías a reconocer la tierra prometida, reconocer Canaán. Entonces, cuando fueron los 12 espías, incluyendo dentro de esos 12, iba Caleb y iba Josué, vinieron con el reporte. Y cuando ellos traían el reporte, venían alarmas repentinas. Es que aquí es donde viene esto. Imagínense, Dios nos ha prometido algo grande. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Y eso estamos claros. Pero hay un precio que pagar por eso. Usted me puede decir, sí, pero ya pagó Jesucristo por nosotros. Ojo, Jesucristo pagó por ser salvos. Y eso es un premio inmerecedor. Por la gracia y la misericordia de Dios somos salvos. Y eso no nos cuesta nada. Eso es un don ya, eso es un regalo de Dios. Ya Dios lo entregó. Pero el avanzar y ser, como por ejemplo nosotros estamos visualizando ser la esposa del Cordero, crecer espiritualmente, llegar a una estatura. Cierto, Jesucristo ya es el camino, sin Él no vamos a ir, pero ahí hay precio que pagar. Y ese precio es separaciones para con Dios. Entonces, el hecho de que Jesucristo vino a morir por nosotros, bendito Dios, alabado sea su nombre, nos salvó. Ya no vamos a estar achicharrándonos en el lago de fuego. Ya nos salvó. Pero nosotros que conocemos aún más hoy la palabra y sabemos que que habrán galardones, que habrán diferentes lugares después de muerto, que habrán niveles de gloria, niveles de vestidura. Entonces necesitamos esforzarnos para tener el mayor nivel de gloria, la mejor vestidura, que es el lino fino, brillante y resplandeciente. Entonces, no solo porque lo merezcamos o creemos merecerlo, Dios lo va a dar. Hay un proceso para obtener la nueva ciudad. Hay un proceso que pasar para tener las vestiduras. Hay un proceso, hay un caminar. Y en ese caminar, en ese trayecto, en esa formación de formar mi carácter, encontrar el propósito de Dios en mi corazón, en ese trayecto vendrán alarmas repentinas. Y entonces vendrán alarmas repentinas, ¿para qué? No para destrucción, sino para correr alegremente y danzarle al Señor y hacer burla del espanto. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, iglesia. Vendrán muchas alarmas repentinas. ¿Cuántas alarmas repentinas has tenido hoy? Pero eso es para formar el carácter de Dios en nosotros. Entonces el pueblo, habían ido los 12 discípulos, los 12 espías, y habían regresado. Y las noticias que traían no eran agradables. Entonces aquellas noticias que traían los 12 espías eran alarmas repentinas. Y esta gente, en vez de adorarle a Dios, en vez de darle gracias a Dios, en vez de adorarle con gratitud, empezaron a quejarse, empezaron a hacer planes y decir, ¿sabe qué? Ya no ocupamos a Moisés, mejor nombremos un capitán y regresémonos a Egipto. Hombre, ¿cómo va a ser eso? Muchas veces, ¿cuántas expresiones hemos escuchado? Mejor me iba cuando estaba en el mundo, me salían todos los negocios, no tenían ningún problema. Mire, amado, si a usted le ha pasado eso, alégrese, porque Dios lo quiere pulir, Dios lo quiere llevar a un nivel diferente, Dios lo quiere promocionar, pero esa promoción, ese pasar al nivel diferente, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Entonces sigo acá. Verso 7 dice, y hablaron toda la congregación, los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Ahí está dando el reporte los espías, los 12 espías. Y dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire qué lindo, es tierra en gran manera buena. Reconocieron que Dios los sacaba de Egipto para llevarlos a Canaán, una tierra buena, una tierra prometedora, una tierra de bendición, una tierra hermosa, y lo reconocieron ellos. Pero en el verso 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Quién estaba diciendo eso? Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque ellos
ellos no se irritaban. Es que esto es lo lindo. Ellos no se irritaban con nadie. ¿Por qué? Porque ellos se enseñoreaban del Espíritu. Entregaron la voluntad a Dios. Y ellos creían que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Iglesia, eso es lo que tenemos que creer. Aferrarnos a una promesa de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Aunque vengan alarmas repentinas día y noche. Aunque vengan cualquier noticia de cualquier magnitud, alégrate y gózate, porque si están viniendo esas alarmas repentinas es porque Dios nos quiere promover a otro nivel de gloria. Es porque Dios nos quiere promover a un nivel de crecimiento mejor. Es porque Dios nos quiere levantar a un nivel diferente. Y eso no lo podemos lograr si no pasamos la experiencia. O sea, tenemos que pasar por la experiencia para ser promovidos. ¿Cómo yo me gradué? Pasando por la escuela, graduándome de la escuela, luego el colegio, graduándome en el colegio, luego yendo a la universidad para obtener un título. Es necesario entonces someterse y proceder. Entonces viene y dice el verso 5, entonces Moisés y Aarón, en el verso 9 dice, por tanto, Josué estaba ahí y le decía, por tanto, no seas rebelde contra Jehová. Les decía, no dejen de quejarse. Dejen de hacer burla en el lenguaje de Satanás. No se rebelen contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ciertamente, todo aquello en el cual queremos avanzar y hay algo hermoso que Dios nos quiere dar, habrán gigantes con los cuales tenemos que pelear, iglesia. Y entonces le dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mire qué convicción de Caleb y Josué, nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Lo que estaba diciendo ahí Josué y Caleb, que le dice, ¿sabe qué? No vamos a no nos vamos a dejar espantar, no vamos a dejarnos a zozobrar, dice la palabra en el lenguaje original, zozobra. Cuando viene una alerta repentina, una alarma repentina, te entra zozobra. Y eso es lo que significa zozobra. Y empiezas a temblar y empiezas a pensar cosas incorrectas y empiezas a bajar el mundo y empiezas a hacer tantas cosas y lo menos que hacemos es adorar y exaltar el nombre del Señor. Es adorar y glorificar el nombre del Señor. Es darle gracias a Dios. Es decir, Padre, lo que tú quieres es que me quieres promover. Padre, aquí estoy listo. Tengo mi traje puesto. Tengo la armadura puesta. Por lo tanto, voy a enfrentar cualquier situación. Jehová está con nosotros. Grábense esta palabra. En esa alarma repentina, en esa noticia cargada de emociones fuertes que te desestabilizaron, Jehová está contigo. Él no te ha desamparado, Él no te va a abandonar, Él siempre estará contigo porque hay una palabra que Dios dio a tu vida y solo está que tú te dispongas y encuentres el propósito de la voluntad de Él para que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Nos cuesta entender eso, nos cuesta verdaderamente entender eso. Momentos difíciles que has pasado, enfermedad, muerte de un ser querido. ¿Qué hemos pasado? Problema financiero. ¿Cómo reaccionamos? Dios permitió cada situación que estamos pasando para ver cómo hemos reaccionado. Hágase una lista de las 10 últimas noticias repentinas que usted ha tenido. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo hemos reaccionado? A ver si ya graduamos o no nos hemos graduado. Mirémonos. Cuando nos hemos graduado, pueden venir todas las noticias y sabemos que Dios está con nosotros, que Jehová está con nosotros, que el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios, la sustancia divina, el Hijo de Dios, Cristo, está en su corazón. Él no se ha ido, Él ahí está. Él quiere ayudarle, Él quiere abrazarlo, Él quiere decirle no tengas zozobra. No te quejes, solo ven a mis brazos que yo te voy a llevar a un nivel diferente. Solo adórame con gratitud. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. No temáis al pueblo de esta tierra. ¿Y qué era el pueblo de esa tierra? Los gigantes.
los gigantes que ellos habían visto, porque aquí entonces el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Mire esto. Toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Josué y a Caleb. Solo porque por decirles que Jehová estaba con ellos, que no tuvieran temor, que adoraran a Dios. Hoy muchas personas te van a querer apedrear. ¿De qué forma? Te van a decir, no seas bárbaro. No, ¿cómo te pones a creer que aún con lo que estás pasando vas a adorarle a Dios? Y esa es la forma de las pedradas que hoy recibimos. No seas así, reacciona. Vive la vida, busca la ayuda humana, busca a Julano de tal, busca a Mengano, busca a Perencejo, porque esos te pueden ayudar. Y lo último que hacemos es adorar a Dios. Lo último que hacemos es exaltar el nombre del Señor. Lo último que hacemos es venir y postrarnos delante de Dios y decirle, Padre, recibí esta noticia, pero hoy la recibo con gozo. Hoy vengo a adorarte, hoy vengo a exaltarte, hoy vengo a glorificarte, hoy vengo a decirte que te amo, hoy vengo a decirte que nada me hará separar de ti, hoy vengo a decir que tú eres el centro de mi corazón, hoy vengo a decir que yo te amo. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Y corremos a buscar quién nos puede ayudar. Quien verdadero nos puede ayudar está en tu corazón. Está en mi corazón. Está ese Cristo, ese Hijo de Dios. Está ese corazón nuevo. Está ese hombre nuevo. Está esa fe que está dentro de ti, que nos va a hacer enfrentar cualquier situación, iglesia. No temas, no temas. Jehová está con nosotros, les decía Caleb y Josué a ese pueblo. Y cuando ellos lo dijeron, ellos trataron de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando más te quieren apedrear y has corrido a adorar, la gloria de Dios descenderá donde estás. La gloria de Jehová descenderá. Él estará ahí contigo. Verso 11 dijo, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Mire, esto es tremendo. Les abrió el mar rojo, les sacó agua de la peña. Moisés subió al Sinaí, se le apareció, vinieron las tablas, lo libró todo lo que hizo en Egipto y aún así no le creen. Dios nos sacó de la muerte, Dios nos sacó de la esclavitud, Dios nos sacó de aquella situación difícil y aún no le creemos, iglesia. Aún nos cuesta creer que Dios es capaz, que Dios tiene todo bajo control, que a Dios no se le escapa ningún detalle, que Él siempre tiene el control. No importa lo que estemos pasando, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y entonces Jehová se irritó con aquellos que se quejaban y le dice, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Por qué no me creen? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me creen? ¿A cuánto Dios no les ha hecho un milagro? ¿Cuánto no hemos tenido una experiencia con Dios y aún no le creemos? Aún todavía no le creemos. Y entonces dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Verso 12, me encanta este versículo, subráyelo y dice, y yo los heriré de mortandad por quejistas. Óigame, Dios es maravilloso, pero lo irritamos tanto que causamos su ira. ¿Y cuándo va a ser la ira de aquellas personas que no le creyeron a Dios? Aquellas personas que se quedarán en la gran tribulación. Mirarán la ira de Dios, porque ese es el día de Jehová. La ira de Dios es la gran tribulación. Y entonces mire lo que dice, y yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ay, santo, esto sí que me impacta. O sea, Dios dice, mira, amado, si usted no me cree, hágase a un lado, le dijo a Moisés. Te voy a dar otra gente más grande que sí se me cree y que sí se lo merece. Por lo tanto, usted hoy y yo tenemos la oportunidad de creerle. No permitamos que nos hagamos a un lado y ejemplificando y que Moisés le pongan otra gente más grande y más fuerte que los quejistas. ¿Cuánto nos hemos quejado, iglesia,
¿Cuánto nos hemos quejado, iglesia? ¿Cuánto nos hemos quejado? Dios sinceramente quiere hablarnos en esta noche y decir: nosotros no somos gente que no le creemos. Somos gente que le creemos y que vamos a buscar de Dios. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Porque en este punto en el cual estamos, no es para quejarnos, es para adorar a Dios, es para exaltar a Dios. Dios siempre tiene el control. Ciertamente habrán espías que traerán noticias. La tierra prometida está llena de gigantes, pero esos gigantes ya Jesús lo venció. Hoy solo está en ti que le creas y que la sustancia divina que estamos desarrollando, la fe de Jesucristo en nosotros, esa nos va a dar la fuerza para pelear, la fuerza para ser vencedores. Hay poder. Es ese poder, es ese poder de Cristo. Este punto es para quitar la queja, que dejemos de murmurar, que dejemos de echarle la culpa a quien se nos ponga enfrente cuando recibimos una noticia. Porque cuando recibimos una noticia, ¿qué decimos? Por tu culpa, si hubieses hecho esto, si hubieses hecho lo otro, ¿sabes que no estuviéramos pasando esto? Olvídate de eso. Lo que estás pasando es porque Dios quiere promoverte. Lo que estás pasando es porque Dios te ama y porque te está preparando vestiduras, te está preparando el lino fino, el lino fino, el lino fino. Y eso solo es con experiencia, iglesia. Cada vez que recibamos una alarma, vamos a adorarle a Dios. Vamos a exaltarle a Dios. Corramos con gratitud a adorarle. Porque el caballo de la fe hace burla del espanto. No va a tener zozobra, va a encarar y no se va a intimidar, porque hay una fuerza geburá, hay usted es un giborín, porque hay una voluntad, que está la voluntad de Dios, porque no se irrita, no se intimida el caballo de la fe. ¿Sabe por qué? Porque se para en la tierra, escarba el valle y encuentro mi fundamento, encuentro la palabra y sé que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Iglesia, vamos a entrar a la tierra prometida, pero cada vez que nos estamos irritando, nos estamos alejando de ella. Cada vez que viene una alarma y provoca esa irritación, esa queja, esa murmura, en vez de acercarnos, nos estamos alejando. No permita que Satanás robe el propósito de Dios para su vida. El amor no se irrita, busque danzarle. No se irrita, busque danzarle, busque alabarle a Dios. Todo esto que está pasando y lo que viene todavía es algo difícil, pero es para danzarle, para adorarle, para amarle, para adorarle con gratitud, para danzarle, para reírme. Dios te ama. Y Dios está contigo. Satanás viene con insinuaciones para provocar miedo. Satanás viene con alarmas repentinas para traerte miedo. Pero el caballo de la fe empequeñece con desprecio esas alarmas repentinas. Porque él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, esos espantos, alarmas repentinas que vienen, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que está en mi corazón, que entregó su vida por amor. Por lo tanto, el amor no se irrita. El amor no se irrita. El amor no te va a hacer enojado. Si esta noche Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón, ve y pídele perdón a tu familia. Primero a Dios. Pero cuando le dices perdón a Dios, ve y reconoce, enfrenta, encara a tu familia y dile: verdaderamente te he fallado, verdaderamente me irrité, verdaderamente me enojé,
y procura que las alarmas repentinas que puedan venir no te irriten. Quiero orar por su vida en esta noche.